Compartir la palabra del día de hoy. La verdad es que esta es una predicación que consta de 3 partes y hoy día vamos a ver la parte 1, que tiene como título La casa de Dios. Parte 1. Y bueno, como introducción, esto yo también lo he predicado acá antes, el Señor siempre ha tenido un deseo con el hombre y ese deseo es estar con el hombre, es manifestarse al hombre. Lo vemos en distintas circunstancias y desde el principio hasta el final. Cuando vemos en el principio que creó el Señor al hombre y el Señor se paseaba en el huerto y tenía alguna comunicación, conversación y tenía una relación con el hombre, Él se daba a conocer a Adán y a Eva, ¿cierto? Tenía una manifestación hacia ellos. Y vemos que al final de la historia de la humanidad, todo ojo verá al Señor regresando en gloria. O sea, siempre el Señor ha querido hacerse de alguna manera visible para el hombre. Ese ha sido el deseo de Dios, y no solo hacerse visible, sino que morar con el hombre, hacer una casa y habitar con el hombre. En Juan capítulo 14 y versículo 3 dice: y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, cuando vino, Él prometió, ¿cierto?, que volvería porque subió al cielo, y dice: ¿para qué? Porque voy a ir a preparar una morada para que donde yo esté, ustedes también estén. El propósito de Jesús, el propósito del Señor, el propósito de su sacrificio es que donde Él está, nosotros también estemos. Dios no es un Dios lejano, no es una religión, no es un concepto. Dios es alguien que quiere estar con nosotros, alguien que se quiere hacer vivo y manifiesto entre nosotros. Ese es su deseo. Nosotros creemos a veces que con nuestro esfuerzo podemos buscar y vamos a aclamar, lo que decíamos recién, una vigilia, y que por esa razón Dios se va a manifestar. Pero en realidad es al revés. Dios se quiere manifestar en primer lugar. Él siempre ha querido que nosotros estemos con Él. Entonces hagamos vigilias, hagamos oraciones, tengamos tiempo con el Señor, porque esa es la manera. Pero Él está antes ahí. Él ya estaba ahí y nosotros estamos acercándonos a Él. No es que nosotros estamos haciendo un sobreesfuerzo para que Dios diga: ya, bueno, sí voy a ir. No, Él está en la puerta y llama. Él está de antes, y eso se llama gracia. Que Él está antes de que nos caigamos, antes de que el hombre cometa pecado. Dios ya estaba ahí preparado con la solución, que era Jesús, que se sacrificó de antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Corresponder a ese deseo de Dios de hacer una morada, de tener una casa. A veces hemos como encasillado a Dios en una materia de estudio, y allí, ¿cierto?, la Biblia la estudiamos y analizamos todo eso, y yo me niego a aceptar esa idea. Perdónenme a todos, no acepto, dijo alguien por ahí. No acepto esa realidad, no puedo aceptar que Dios sea solamente una materia de estudio, algo que lo englobamos ahí, que solamente con letras y estudiar y referencias, lo cual es súper importante. Lo hablamos ayer en el estudio bíblico, la importancia de escudriñar las Escrituras. Pero Dios es un Dios vivo que quiere habitar con su iglesia, tener comunión, y que nosotros podamos conocerle a Él. El primer punto de esta predicación le denominé la manifestación de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de manifestación de Dios, tendemos a pensar en las manifestaciones del Espíritu Santo y solamente aspectos de sanidades, de milagros, quizás hablar en lenguas o cosas, ¿cierto?, como sobrenaturales. Esos son aspectos de la manifestación de Dios. Yo quisiera hablar de una manera más global, más general, incluyendo también todo lo que sea la manifestación del Espíritu y de Dios. Pero manifestación tiene que ver con Dios haciéndose visible y dándose a conocer hacia el hombre. Cualquier expresión de los atributos, de las cualidades de Dios, de su bondad, de sus sanidades, de sus milagros, pero también de su personalidad y de su carácter, dándose a conocer al hombre, es la manifestación de Dios. Cuando vemos a alguien que extiende su mano para bendecir a otra persona, cuando vemos a alguien que
que no sé, tiene un ministerio para ir a la gente que está, no sé, en situación de calle, que está en una situación difícil, o bendecir a las familias que están atravesando una situación económica dura, etcétera, y hay alguien que está ahí y que está preocupado. Eso también es una manifestación de Dios. Eso también es una manifestación del carácter de Dios, de su amor, de su benignidad, de su bondad. Cuando alguien perdona a otra persona, etcétera, es Dios también manifestándose. Amén. Y Dios siempre se ha querido manifestar y mostrar y evidenciar. Dice la Biblia que Él en su creación, ¿cierto? A través de la creación nosotros podemos ver su poder y su deidad. A través de lo creado, eso ya es una manifestación de Dios. Entonces siempre Dios ha querido, el Dios invisible, de alguna manera hacerse visible y evidenciarse hacia el hombre. Lo vemos en el principio con Adán y Eva. Lo vemos después de que el hombre pecó, ¿verdad? Se separó de Dios, fue expulsado del huerto, pasó el proceso de muerte, porque separarse de Dios es muerte, y el pecado empezó a aumentar tanto, que en un momento, está ahí en Génesis, cuando el Señor se le aparece a Noé, dice que la inmundicia estaba en un límite extremo. El pecado era tan grande, usted sabe, ¿cierto? No vamos a ir a ese versículo específico, pero dice que el pecado era tan grande, subió tanto, que el Señor dijo: me harté, me aburrí, me cansé de esta generación, los quiero destruir a todos. Y era súper fácil tal vez para Dios decir: voy a destruir a todos porque este proyecto, esta situación ya no da para más, cortemos a la humanidad completa, listo. Pero el Señor empezó a buscar con su lupa celestial y vio que había uno justo en la tierra, que era Noé. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Fue donde Noé, y eso yo lo veo como una nueva oportunidad de Dios, de decir: estos se merecen que los destruya, que se acabe todo ahora, pero hay uno justo. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a parecerme. O sea, Dios, Él apareciéndose. No era un Noé que estaba haciendo vigilia de oración, intercediendo y clamando para que Dios salve la tierra. Señor, quiero construirte un arca, quiero, no sé, manda un diluvio y destruyelos a todos, pero conserva aquí a los que tú quieres conservar. No, fue Dios, Él diciendo: ¿sabes qué? Yo, a pesar de todo, quiero todavía estar con el hombre. No los voy a destruir, les voy a dar una nueva oportunidad. Y Él se le aparece a Noé y Él le da las instrucciones. Eso también es gracia, porque es el deseo de Dios de decir: merecen esto, merecen ser destruidos, pero vamos a conservar a un linaje para que preserve la tierra, porque mi plan siempre fue estar con el hombre. Después en Génesis capítulo 12, vamos a ir a Génesis capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. Quiero ir de forma como recorriendo un poco la historia bíblica hasta que lleguemos al momento donde hablemos de la casa de Dios como tal. Sabemos lo que es el templo de Dios, sabemos que hoy día el templo de Dios somos cada uno de nosotros, etcétera, pero vamos a ir viendo cómo Dios fue construyendo este deseo de morar con nosotros. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Después en Génesis capítulo 17 y versículo 1, ¿cierto? Esa fue la primera ocasión donde Dios aparece hablándole a Abraham. Después empiezan a tener ahí una relación de Dios a Abraham, le promete un hijo, usted conoce la historia. Génesis capítulo 17 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Aparece el Señor a esta persona que es Abraham, un patriarca que le llama, ¿cierto?, los judíos, y se le menciona en la Biblia como los patriarcas, como las primeras generaciones del pueblo judío. Y el Señor le hace un pacto con él. Lo mismo, Jehová apareciéndose a Abraham, ofreciéndole una bendición, ofreciéndole un pacto. Y ahí el Señor le empieza a manifestar otros aspectos, y es que
Él le habla y le menciona sobre una generación. Vendrán después de ti una nación grande. Entonces, en un principio tenemos a Dios comunicándose con Adán, con Eva, tenemos a Dios comunicándose con Noé, pero ahora tenemos a Dios manifestándose a un hombre, pero con una promesa generacional. Es decir, Dios tiene planes con una persona en particular, después con alguien y su familia, que era Noé, y después con alguien y su familia, pero además una nación. Entonces, el Dios eterno, nuestro Señor, el Dios todopoderoso, como se le presentó aquí a Abraham, no tiene solo la intención de manifestarse a una persona en particular, sino que también nos empieza a mostrar en sus aspectos, ¿cierto?, de sus atributos y sus cualidades, que Él tiene el deseo de manifestarse a una nación completa. Entonces, una persona, una familia, un linaje, podríamos decir, y una nación completa. Después, en Génesis capítulo 26, vemos un poco el cumplimiento de esto. No nos vamos a saltar obviamente toda la historia de Abraham, cómo fue cuando ya, ¿cierto?, era de edad y tuvieron a un hijo que se llamaba Isaac, ¿cierto? Isaac 26, está inventando un libro de la Biblia. Génesis capítulo 26 dice, está hablando de Isaac y dice, se le apareció Jehová a Isaac, se le apareció, o sea, Dios, ¿a cuántos le gustaría que se le aparezca Dios? ¿O a cuántos se le ha aparecido Dios? Dice, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces empieza de a poco el cumplimiento de esta promesa que el Señor le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, de ti vendrán muchos hijos como la arena del mar, tu descendencia, a 99 años, al final, ¿cierto?, de su edad más vigorosa, todavía parecía difícil, pero el Señor después empieza a cumplir su promesa, pasan los años y aquí se le aparece nuevamente Isaac, que le dice: voy a estar contigo. Dios desea estar con Isaac. Génesis capítulo 28. Sabemos que después, ¿cierto?, Isaac tuvo hijos, uno de ellos es Jacob. Y capítulo 28 de Génesis, 28:12. Jacob estaba escapando de Esaú, su hermano. Ya estaba en una situación ahí familiar, donde le había robado la bendición. No sé si usted conoce la historia, pero en algún momento este hijo de Isaac, que se llama Jacob, empieza a huir de su hermano. Génesis 28:12 dice, está hablando acerca de Jacob: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, perdón que lea mal, que está toda rayada mi Biblia aquí, mi hija rayó todo, y dice: en la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Acá vemos, pasa, ¿cierto? Ya estamos hablando de una persona, una familia, un linaje, una nación. Él dice: todas las familias de la tierra. El Señor quiere estar y bendecir a todas las familias de la tierra. Su deseo nos alcanzó a nosotros. El deseo de estar con el hombre lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí. Todas las familias de la tierra. Él dice que él se había puesto a dormir en un lugar, se puso una roca de almohada. No sé por qué hizo eso, yo creo que era mejor no ponerse nada. Pero estaba ahí durmiendo y al final dice: oh, el Señor estaba aquí y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántos saben que el Señor
está aquí. Amén. A veces estamos dormidos, a veces estamos en crisis, en situaciones. Él estaba escapando ahí en un desierto, quizás con frío, durmiendo con una piedra en la cabeza, incómodo, y el Señor estaba ahí. A veces, hermanos, cuando estamos en situaciones duras, cuando una piedra está en nuestra cabeza, incómodos, escapando, con dificultad, el Señor está ahí. Hay que despertar. Hay que saber que hay un Dios que está presente. Él dice, el Señor estaba aquí, no lo sabía. Imagínense la visión que tuvo, que en ese lugar había una escalera hacia el cielo y ángeles subían y bajaban, y en el extremo de la escalera estaba el Señor. Y dice el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Bet-El, ¿qué significa? Casa de Dios. Bet-El significa casa de Dios. Dios, desde ahí empezando a expresar su deseo de tener una casa, de un lugar que sea reconocido como su casa. Él se sacó la piedra con la que estaba durmiendo, esa piedra incómoda, ¿cierto? Y la alzó por señal y dijo, este es un lugar donde está Dios. Amado, que las cosas que hoy día son un problema para nosotros y una dificultad, el día de mañana puedan ser una señal de que Dios estuvo allí. Amén. Que hoy día la situación que estás enfrentando, dura, difícil, de escape tal vez, el día de mañana tú puedes decir, Dios estuvo conmigo y yo no lo sabía. Tomemos conciencia hoy día que el Señor está y va a estar contigo por siempre. Fue su deseo siempre. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Para siempre el Señor va a estar con nosotros. Y hoy está con usted. No importa la situación que estemos viviendo. Esa piedra dura, incómoda, va a ser la señal para levantar un altar de adoración al Señor y decir, esta piedra que en el momento me incomodó, pero ahora es la señal que tengo para adorar al Señor, para decir, esta es una casa de Dios, soy una casa de Dios, Dios está conmigo, Dios se manifiesta, el Señor tiene el cielo abierto, cuando pareciera que estoy escapando, su cielo está abierto, hay ángeles subiendo y bajando, el Señor está ahí, me puede hablar, quiere guiarme, quiere aconsejarme, porque Él está aquí, Él está conmigo. Sigamos leyendo un poco de este recorrido. Vamos a ir a Éxodo. Acá ya nos vamos a saltar un montón de episodios que usted ya los conoce, yo creo, porque son parte de nuestro conocimiento evangélico. Todo lo que es la historia del principio, ¿cierto? Lo que pasó después con la generación que vino después. José llevado de esclavo y se establece ahí como un gobernador en Egipto. Al final, el pueblo de Israel termina de esclavo en Egipto, ¿cierto? Pareciera que lejos de las promesas, lejos de Dios y de las promesas del Señor que había hecho para sus antepasados. Pero en Éxodo capítulo 3 está este hombre que se llamaba Moisés, y Éxodo 3:13 dice, me equivoqué. Me salté uno. Éxodo 3:2. Después viene ese versículo. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién estaba acá? Moisés haciendo labores de cuidado de animales, y el Señor aparece en un monte, en una zarza. Él ve una zarza, un arbusto que se estaba quemando y mucho fuego. Pasaban los minutos y ese fuego no se consumía, estaba ahí presente todo momento. Entonces le llama la atención, se acerca y ahí le aparece el ángel de Jehová. Para algunos es Cristo. Y luego aparece Dios mismo hablándole y le da la instrucción y le dice, mira, yo te he escogido a ti para que tú saques al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Dios no se había olvidado. Dios mantenía su promesa, Dios mantenía firme, parecía que habían pasado por desierto, esclavitud y todo lo demás, pero nuevamente, ¿quién es el que aparece? Es Dios primero. No era Moisés que estaba en un monte clamando y orando y pidiendo, Señor, rescata a mi pueblo. Tal vez lo había orado, tal vez era el deseo también de su corazón, pero es Jehová al que le place
manifestarse de forma tangible, visible y por primera vez, ¿cierto?, estableciendo un lugar que es un monte, que era el monte Horeb, que después se le llamó monte Sinaí, que era un lugar donde Dios se iba a manifestar de forma recurrente, de forma constante. ¿Sí? El versículo 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llegué yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios empieza a mostrar su nombre, empieza a mostrar su identidad, empieza a mostrar quién es Él y empieza a abrir una ventana nueva de quién es Él realmente. Antes había tenido apariciones, había tenido momentos, situaciones, había hecho pacto con Abraham, había hecho promesas, pero aquí empieza a manifestarse también con su nombre, empieza a manifestarse quién es Él, empieza a abrirse de una forma mucho más entendible para el hombre y en un lugar específico. El Señor empieza esta historia maravillosa de habitar en nosotros, que es lo que hoy día nosotros vivimos, de manera muy lenta, lo vemos muy paulatina, o sea, primero hablando, apareciéndose como en un sueño, después en un monte, en un lugar específico, ahora dando a conocer su nombre. Esa es la historia más o menos que empieza a revelar el Señor. Y en todas estas cosas vemos cómo Dios va abriendo como nuevas ventanas, nuevos aspectos acerca de su persona y acerca de cómo es, acerca de lo que Él quiere, acerca de lo que a Él no le agrada. Y aquí se me fue el versículo. Creo que era el versículo 2, dice: ve, porque yo te haré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios establece por primer lugar un lugar de servicio, un lugar específico, físico, de servicio a Él. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que esto sea vigente y que hoy día tenemos que ir a un monte y que sea un lugar específico. Vamos a ir por esa historia más adelante. Pero por primera vez Dios empieza a manifestar su deseo de, en un lugar físico y específico, recibir, ¿qué cosa? Un servicio. ¿Ya? O sea, ya no es solamente Dios hablando, manifestándose y exhibiéndose, sino que además esperando recibir un servicio. Antes ya habían habido sacrificios, antes ya habíamos visto que Dios había manifestado su deseo de recibir sacrificios, ofrendas. Melquisedec, ¿cierto?, recibió los diezmos, recibió sacrificios del Señor, pero acá el Señor ya está manifestándose que quiere de un pueblo entero un servicio para Él. Sigamos avanzando. Éxodo capítulo 19. Va siguiendo la línea, ¿cierto, hermano? Porque siento que cuando leemos de repente puede que nos perdamos un poco, pero vamos avanzando. Éxodo 19, 11. Éxodo 19, 11, vamos a leer hasta el versículo 16. Y dijo: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal, hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: ¿estás preparado para el tercer día? No toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El Señor ahora por primera vez ya se hace visible a todo el pueblo. Ya se había hecho visible, ¿cierto? Porque el Señor los sacó de tierra de Egipto, hizo todo lo que ocurrió para salir de Egipto, todos los milagros y todas las cosas que el Señor provocó. Pero aquí visiblemente con una nube, con trueno, con relámpagos, el Señor manifiesta su deseo de que todo el pueblo le conozca. Amén.
Aquí Moisés estaba en ese monte que es el monte Horeb o el monte Sinaí, el primer lugar donde el Señor se le apareció, el mismo lugar, el mismo monte. Y él subía y recibía instrucción, y recibió esta instrucción: dile al pueblo que se preparen porque en 3 días más yo voy a aparecerle a ellos. Es Moisés subiendo a este monte, y cada vez que él subía, él recibía instrucciones. Después recibió los 10 mandamientos, recibió un montón de leyes, ¿cierto? El pacto, que en el fondo, el antiguo pacto, podríamos decir, que el Señor se le aparece a Moisés y le revela cuáles son sus intenciones, cuáles son los mandamientos, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Y cada vez que él subía también recibía instrucciones de qué hacer con el pueblo. Hoy día hay un monte que ya no es un monte físico, que es Cristo, y que es nuestro lugar también de intimidad con Él. Subamos al monte, hermano. Cuando subimos al monte, cuando tenemos comunión con el Señor, vamos a recibir instrucción. Su presencia va a estar con nosotros. Su presencia va a estar manifiesta en nosotros. Hoy día la presencia del Señor está manifiesta de forma constante. Es como esa zarza que ardía y no se consumía. Hoy día el fuego del Señor no se apaga y no se va a apagar. Va a seguir encendido. Hay un monte, hay un lugar. Subamos. Suba usted en medio ellos estaban en el desierto, en medio de la crisis, en medio de la dificultad que implicaba estar en el desierto. No les faltó el alimento, nos faltó el agua. Había una nube que estaba de día, había una columna de fuego que los abrigaba en la noche. Cuando usted está en medio de dificultad y usted sube al monte del Señor, no le va a faltar la nube, ni el fuego, ni el agua, ni el pan. Aleluya, gloria a Dios. Abrace la presencia del Señor. Ame la presencia del Señor, amemos su presencia, amémosla más que cualquier cosa. No importa en la situación que estemos, hay un monte disponible. No es un monte físico, no es un lugar en donde yo tengo que ir físicamente de rodillas, o no, ni siquiera es este el lugar físico. Hay un lugar que es Cristo, donde nosotros podemos acceder y recibir instrucción, recibir la voz del Señor, recibir fuerza del Señor. Y cuando usted ama la presencia del Señor, independiente de la situación en la que usted está viviendo, va a haber nube, va a haber fuego, va a haber agua y va a haber alimento hasta que lleguemos al lugar donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Aleluya. Hay un monte, hay un lugar específico. El Señor lo dispuso para nosotros. Aleluya. Como decía, no es un monte físico, después está en hebreo, ¿cierto? No os habéis acercado al monte que no se podía palpar. No, nos hemos acercado a Cristo. Él ahora es ese lugar. Sigamos. Yo creo que vamos a llegar hasta este punto. Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Éxodo 25, capítulo 8. Acá, ¿qué pasaba? Que Moisés subía al monte, como yo decía, y el Señor le daba un montón de instrucciones y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor, aquí se genera un cambio tremendo. Dios manifestándose a Moisés, donde nadie, ni siquiera un animal, podía tocar el monte. Ahora el Señor dice: ¿saben qué? Ahora ustedes van a fabricar un santuario para mí, y yo habitaré ¿dónde? ¿Qué dice ahí? En medio de ellos. Cambia la figura. Del monte donde solo iba Moisés, ahora habitaré en medio de ellos. Van a construir un santuario, porque mi deseo desde siempre ha sido habitar en medio de ustedes, de ellos, de todos, no solo de uno. Sabemos que había mediadores, había sacerdotes, etcétera, etcétera, pero es Dios, su presencia en medio del pueblo. Y ese es el diseño del Señor. Dios en el centro, Dios con nosotros y Él siendo el centro de todo. No Dios bajando la revelación en una sola persona a la que nosotros seguimos, sino que Dios aquí, en medio, para todos nosotros. Quizás en ese tiempo no era accesible de que todos podíamos entrar, hoy día sí. Hoy día es accesible para todos. Y ese es el deseo del Señor, habitar en medio de nosotros, pero ahora en nosotros. Ya vamos a ir más adelante con eso. Pero es el deseo del Señor que Él empieza a manifestar. Habitar con su pueblo.
¿Cómo es cuando Dios quiere habitar? Dice, yo te mostraré un diseño y el diseño de los utensilios que van a estar en su interior. Y el Señor empieza a mostrarle todo el diseño, cómo tiene que ser el arca, cómo tiene que ser el tabernáculo, las medidas. Usted si quiere se entretiene leyendo eso en la casa, las medidas y todas las cosas específicas, pero hay un diseño. A eso quiero llegar. Para estar en la presencia del Señor hay un diseño establecido. La casa de Dios tiene un diseño, tiene una forma. No es a la manera que yo quiera, no es como yo desee. Hay una forma y hay un camino que el Señor estableció. Hoy día es otro diseño, ya no es con todos estos adornos físicos. Pero hay una sola forma de llegar a Dios, y esa forma es Jesucristo. Amén. Por eso que todo el tabernáculo, todas estas cosas que están acá representadas son sombras y figuras de alguien, que es Cristo. Y Él es el diseño por el cual yo puedo llegar a Dios. No hay otra forma, no hay otro medio ni otro camino. Amén. Cuando nosotros queremos que el Señor se manifieste, se haga visible, tenemos que ceñirnos a los diseños de Él, Amén. a su instrucción y a su voz. No es a nuestra manera, no es como nosotros queramos. Queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios se haga visible, queremos experimentar a este Dios visible y tangible hoy día, tenemos que someternos a sus diseños. Amén. Y mire, acá anoté sí. Éxodo capítulo 31. Y con esto sí termino. Éxodo capítulo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, ciencia y arte. Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El Señor no solo estableció un diseño y le dijo, mira, así tienen que ser las cosas, sino que agarró a unas personas y las llenó del Espíritu de Dios para que los diseños que Él le mostró a Moisés se establezcan en la tierra. Hermano, llenémonos del Espíritu Santo y el Señor le va a dar diseños para hacer la presencia de Dios visible en la tierra. Amén, Señor. Y son cosas físicas, terrenales, mire, arte, ciencia, conocimiento, sabiduría. El Señor hoy día quiere seguir haciéndose visible en la tierra, quiere seguir haciéndose manifiesto en la tierra, quiere seguir siendo presente en nuestra sociedad, y el Señor nos va a dar diseños en arte, en conocimiento, en ciencia, en trabajos, en madera, en distintas áreas de nuestra vida, para que nosotros hagamos que Dios sea manifiesto en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad, en medio de su trabajo, donde quiera que usted esté. El Señor le va a dar dones y talentos, gracias en su carácter, en su forma, carisma, pero ese gracias a carisma, esos dones y esos talentos son para que el Dios del cielo se haga manifiesto en esta tierra, porque ese es su deseo desde la eternidad y hasta la eternidad, que el hombre vea a Dios, que el hombre conozca a Dios. Las hermanas de la red de niños, llénense del Espíritu Santo, van a tener unos diseños para crear esas cosas hermosas que hacen. Cuando vemos las cosas que hacen, yo me sorprendo mucho de lo que hacen las hermanas de la red de niños cuando están los cultos de niños y cosas hermosas en arte. Llénense del Espíritu Santo y esa red de niños va a ser un lugar de manifestación de Dios. Porque esos diseños no son solo yo sé hacer manualidades, me gusta hacer esto, no es solamente eso. Esto es un don de Dios para que puedan bajar los diseños del cielo y hacerlos visibles para que Él se manifieste en la tierra. Hermano, si el Dios le ha dado talento, la música, la predicación, los que cantan, que el Señor les dé canciones, hermano, les dé canciones para escribir. Amén. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso ocurre. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor se manifiesta de distintas maneras. Pero ¿para qué? Para que Él sea glorificado, para que Él sea visto, para que su Espíritu Santo se manifieste, para que en medio de ellos, en medio de su pueblo, haya conocimiento de Dios. Amén.
los talentos que el Señor le ha dado, oficios, profesiones, lugares donde el Señor los ha establecido. Si usted está lleno del Espíritu Santo, el Señor nos va a hacer capaces y capacitados para bajar diseños y que aquí en la tierra sea manifiesto su nombre. Usted siente que es artista y dice como, pero soy artista, me gusta el arte, pero no es algo espiritual. Mire lo que hace alguien lleno del Espíritu Santo con el arte. Literalmente acá dice arte, o sea, inteligencia, sabiduría. No se trata solo de que la iglesia los que saben cantar y los que saben predicar. No se trata de eso. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo que Dios nos ha dado es un medio y una ocasión para que Dios sea manifestado, para que Dios sea glorificado, para que su Espíritu Santo se manifieste. Llenémonos del Espíritu Santo. Llenémonos del Señor. Vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Vamos a ir construyendo de a poco este mensaje. Son 3 partes. Ya el domingo que viene y el subsiguiente también vamos a seguir andando en esto. Pero por ahora quisiera que nos quedemos con esto, que el Señor anhela estar con nosotros, pero ese anhelo de estar con nosotros implica diseños, implica formas y estrategias que Él manifiesta y que Él expresa. Y el Señor nos va a dar diseños, nos va a dar ideas, nos va a dar formas. No tenga miedo de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Hay cosas que a veces son puestas en nosotros y las dejamos ahí y las postergamos. A mí me pasó, no se lo contaba a nadie, y tampoco lo voy a contar hoy día. No, si mi familia se lo comenté en alguna ocasión. Yo hace como 2 años atrás sentí una inquietud de escribir. Y yo nunca he escrito nada, leo, pero tampoco leo tanto. Entonces tampoco como que podía ser alguien que iba a escribir algo muy talentoso, pero tenía un mensaje en mi mente, tenía todo el diseño, desde el principio hasta el final. Y un día me puse a escribir. Me empecé a escribir y literalmente estaba horas escribiendo, borrando, volviendo a escribir y todo. Y surgió ahí un escrito que lo tengo guardado, conservado todavía. Pero era porque yo no me atrevía y decía, no, ¿cómo yo voy a escribir algo? ¿Cómo voy a escribir un libro? Y menos contarlo, no me demoré mucho en decirlo. Hoy escribí un pequeño libro, porque era como, ella la escritora. pero escribí algo, un libro. Lo tengo ahí porque publicar y todo eso es súper caro y todo lo demás, pero en algún momento eso verá luz. Pero entendí algo que el Señor había puesto en mi corazón y que, Señor, no importa si yo no soy una persona sabia ni intelectual, pero si tú me diste esto y esto va a ser de bendición para alguien, lo voy a hacer. Y en algún momento eso va a bendecir a alguien, pero fue algo que me atreví, que lo hice y es un escrito, es un estudio. Bueno, yo lo encuentro bueno porque lo escribí yo. En algún momento lo voy a compartir, tal vez en algún discipulado, en algo. Pero el Señor va a poner diseños, tal vez va a poner una canción para que usted escriba para Él. Usted dice, pero yo como esta canción. Pero si viene del Espíritu Santo y usted está lleno del Espíritu Santo, no se trata de nosotros al final. No se trata de nosotros, no se trata de... Ni siquiera, puesto que nadie conocía el nombre del que mencionamos recién. Ahí, Malek, ¿cuántos? Ya ni nos acordamos del nombre. No se trata de la persona, del artista, se trata de Dios manifiesto. Se trata del Espíritu Santo obrando. Se trata del Espíritu Santo llenando lugares, instancias y haciéndose conocido en medio de nuestra sociedad. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar al Señor.